Buenas tardes, bachiller Amelia Gómez, continuando con el seminario, en este caso les estaré hablando sobre neumocitosis. Neumocitosis es una infección causada por un microorganismo oportunista denominado Pneumocystis jirovicus, anteriormente Pneumocystis carinii, que produce infecciones restringidas casi exclusivamente en pacientes debilitados e inmunodeprimidos, sobre todo aquellos afectados por el VIH-Sida. Constituye la infección oportunista más frecuente en los sujetos aquejados de SIDA. No obstante, su incidencia ha disminuido considerablemente a lo largo de los últimos años como consecuencia de la utilización de tratamientos antirretroviricos de gran actividad. En cuanto a su etiología, Pneumocystis jirovicus origina neumonía en pacientes inmunodeprimidos, pero su diseminación es rara. Hasta fechas recientes se pensaba que dicho microorganismo era un protozoo, pero gracias a estudios de biología molecular se ha comprobado que es un hongo íntimamente vinculado a los acomicetos. En lo que toca a su morfología, se conocen formas diferentes de Pneumocystis jirovicus: trofozoitos de pared delgada, quistes de pared gruesa, esféricos o elípticos de 4 a 6 micras y que contienen de 4 a 8 núcleos, unicelulares, extracelulares, que difícilmente crecen en cultivos celulares y no es cultivable en medios sintéticos. Este microorganismo también cuenta con una glucoproteína de superficie, la cual puede detectarse en el suero de personas con un cuadro agudo o en sujetos normales. Su proliferación en el pulmón se circunscribe a la capa de la sustancia tensoactiva por arriba del epitelio alveolar. En sujetos que no tienen SIDA, la infiltración de los espacios alveolares por plasmocitos culmina en neumonitis intersticial por tales células. A diferencia de la mayoría de los hongos, Pneumocystis carece de ergosterol y por tanto no es sensible a los antimicóticos que inhiben la síntesis de ergosterol. Hay que recordar que microorganismos como la Kaiser Avoi tampoco crecen en medios de cultivos rutinarios y en la actualidad se ha clasificado también como hongo. En cambio, las características que ubican a Pneumocystis jirovicus como hongo son la similitud del estado esporogénico con las ascosporas, la escasez de organelos, el pobre desarrollo mitocondrial y la carencia de organelos invasivos. Asimismo, es sensible a las equinocandinas, que son inhibidoras de beta-glucanos, los cuales poseen su pared celular, tienen numerosos genes de ARN mitocondrial y plasmático, en especial la beta-tubulina, ATPasa y superóxido dismutasa. Sin embargo, la evidencia de mayor peso está en el análisis del material genético, en particular el ARN ribosómico, que tiene similitud con las levaduras como Candida albicans y Cryptococcus neoformans. En cuanto a su patogenia, no está clara la forma en que se desarrolla la enfermedad, pero existen dos teorías al respecto. La más aceptada es que la infección por Pneumocystis jirovicus se presenta desde etapas muy tempranas, lo cual se fundamenta en diversos estudios, donde se han detectado anticuerpos específicos en niños de 1 a 2 años de edad. A partir de la infección en la infancia, el microorganismo llega a permanecer de forma latente en el organismo por varios años, y un cambio en el estado inmunológico del hospedero provoca su reactivación. Esto se apoya en el hecho de que Pneumocystis jirovicus se ha detectado en autopsias a nivel de pulmones de individuos inmunocompetentes, sin causar ninguna patología, y algunos autores la consideran como una colonización subclínica. En cuanto a la segunda hipótesis, y la menos aceptada, es que Pneumocystis jirovicus puede ser un microorganismo de vida libre y actuar en forma oportunista en aquellos individuos inmunosuprimidos. Dicha hipótesis pierde cada vez más fuerza debido a que se considera que el hábitat del microorganismo es el alveolo. También se cree en la transmisión de persona a persona, la cual es de suma importancia en el medio hospitalario, sobre todo porque en la actualidad los pacientes con VIH-Sida
Por lo general comparten los mismos espacios. La respuesta inmune es fundamental para la defensa del huésped. Los diversos estudios indican que son tres las condiciones que limitan el desarrollo del microorganismo: linfocitos CD4, interferón gamma y macrófagos alveolares. En general, estos últimos son los que fagocitan y destruyen, activados por un receptor de manosa. Todo este proceso es facilitado por anticuerpos específicos y el complemento. La fase del ciclo biológico son trofozoito pequeño, quiste y una fase intermedia de prequiste. Fisiopatología. En pacientes VIH positivos, la enfermedad se presenta cuando la cuenta de los linfocitos CD4 está por debajo de 200 células por milímetros cúbicos, y en el caso de niños con el mismo síndrome, por debajo de las 400 células por milímetros cúbicos. Sin embargo, cuando esta ocurre, es la complicación más seria. Se manifiesta en general como una neumonía severa, aguda y difusa. Dicha neumonía cursa en forma lenta o acelerada hasta causar insuficiencia respiratoria progresiva. Los signos y síntomas son inespecíficos. En un inicio solo hay fiebre moderada, fatiga y pérdida de peso. Después los pacientes presentan fiebre, tos seca y disnea, que en un principio suele ser de esfuerzo y después progresa a ortopnia. En general, la tos no es productiva y solo en pacientes fumadores o con bronquitis se puede producir esputo. La inflamación asociada de la pared alveolar es muy variable y los rasgos van desde poca reacción hasta una marcada inflamación intersticial crónica y de manera fortuita fibrosis. Estos cambios son parcialmente dependientes de la duración de la infección o de si el paciente ha tenido episodios previos. En estudios de necropsias, la insuficiencia respiratoria fue la causa inmediata más común de muerte en aquellos pacientes con SIDA, y Pneumocystis jirovicii fue el microorganismo responsable más frecuente. En cuanto a su morfología, microscópicamente con las tinciones de hematocilina y eosina, aquellas áreas afectadas del pulmón muestran un exudado intraalveolar espumoso, el cual se tiñe de un color rosa característico, exudado en algodón de azúcar, y los tabiques están engrosados por edema y un infiltrado mononuclear mínimo. Son necesarias tinciones especiales para visualizar el germen en las formas de trofozoito y enquistada. Las tinciones con plata de cortes tisulares muestran paredes de quistes con formas de copa en los exudados alveolares. Si se puede inducir con éxito la producción de esputo, las tinciones por el método de Jensen o con azul de metileno pueden mostrar las formas de trofozoito del germen, de unas 4 micras de diámetro con filopodios largos, en aproximadamente el 50% de los pacientes. Manifestaciones clínicas. En general, los pacientes manifiestan disnea, fiebre y tos no productiva. En aquellos pacientes con el VIH, por lo general permanecen enfermos durante varias semanas con síntomas leves. Los pacientes sin el VIH a menudo manifiestan síntomas luego de reducir la dosis de glucocorticoides y sus síntomas duran menos. La expectoración física revela taquipnea, taquicardia y cianosis, desproporcionada a las anomalías tan escasas que se identifican al auscultar el tórax. Algunos resultados inespecíficos de los análisis de laboratorio son elevación de la concentración sérica de deshidrogenasa láctica, componente de la pared celular del hongo. La radiografía del tórax revela infiltrados bilaterales difusos con aspecto de cristal molido que empiezan en las regiones preiliares. Otros datos descritos son densidades nodulares y lesiones cavitadas. En sí, la neumonía es la manifestación más frecuente de la neumocitosis, aunque, como lo dije anteriormente, en aquellos sujetos afectados por el SIDA se pueden observar también manifestaciones extrapulmonares. Se ha descrito la afectación de los ganglios linfáticos, vaso, médula ósea, hígado
intestino delgado, tubo digestivo, ojos, oídos, piel, hueso y glándulas tiroides. Diagnóstico. El diagnóstico de neumocitis jirovicii se basa casi exclusivamente en el estudio microscópico del material clínico, como el líquido de lavado broncoalveolar, el cepillo bronquial, el esputo inducido y las muestras de biopsia transbronquial o de pulmón abierto. El análisis de lavado bronquialveolar posee una sensibilidad comprendida entre el 90 y el 100% y excluye la necesidad de practicar biopsia transbronquial o de pulmón abierto. El estudio microscópico del esputo inducido puede resultar útil en los pacientes afectados por SIDA y portadores de una notable carga microbiana. No obstante, la tasa de falsos negativos se sitúa entre el 20 y el 25%. En la parte del diagnóstico también se han empleado diversas tinciones histológicas y citológicas. En la detención de neumocitis jirovicii como metanamina argéntica de Gamori, ácido periódico de Schiff, azul de toluidina, calcaflor e inmunofluorescencia. La tinción de Yensa pone de manifiesto la presencia de las formas tróficas, pero no se tiñe la pared del quiste, mientras que la tinción metanamina argéntica de Gomori es específica para esta última. Las técnicas de inmunofluorescencia tiñen ambas estructuras.